Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a FHC and Friends. Les habla Daikerlin Díaz y en esta oportunidad nuevamente estoy acompañada de Manuel Sarmiento y Rafael López. En esta oportunidad vamos a cambiar de la carta encíclica a una exhortación apostólica que podemos llamar Christus Vivit del Santo Padre Francisco. Esta exhortación apostólica le habla a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. En el primer capítulo, que se llama ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes?, podemos encontrar que aquí le dan como que la importancia que los jóvenes de verdad merecen. En el capítulo primero o primer capítulo encontramos, como había mencionado, sobre la importancia que tienen los jóvenes para el pueblo o para sus prójimos. Ok, tenemos que tener algo en cuenta de cuando nosotros hablamos de los jóvenes en la religión. Cuando hablamos nosotros de jóvenes en la religión, podemos darnos cuenta de lo que vendría siendo la presencia de muchos jóvenes en lo que vendrían siendo las páginas de la Biblia. En ella podemos observar distintas interacciones que llaman a el aprendizaje por medio del respeto a las personas mayores. Además que este texto nos enseña también sobre el amor y la capacidad que pueden tener los jóvenes para poder alcanzar sus sueños y alentándolos también a soñar en grande y a vivir con amor y misericordia. También lo que ahí se ve presentado es que los jóvenes van desde tiempos antiguos hasta la actualidad apoyando a la religión y esto es fundamental para el crecimiento de la misma. Ok, de esto podemos aprender que este texto busca reseñar lo que sería también el crecimiento. Y como los hijos pródigos, este podcast está dedicado para todos aquellos jóvenes que quieren aprender un poco más sobre lo que sería la palabra en esta carta. Pero además de esto, no solo nos habla del amor de los jóvenes y de lo misericordiosos que pueden llegar a ser, a lo mucho que podemos alientarlos, pero también podemos encontrar una cita en el capítulo 1, exactamente en el párrafo 16, página 4, que nos dice: sin embargo, al mismo tiempo, a los jóvenes se les recomienda: sean sumisos a los ancianos. La Biblia siempre invita a un profundo respeto hacia los ancianos, porque albergan un tesoro de experiencia, han probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las grandes angustias de la vida, las ilusiones y los desencantos, y en el silencio de su corazón guardan tantas historias que nos pueden ayudar a no equivocarnos ni engañarnos por falsos espejismos. Me gustaría hablar de eso porque realmente, si nosotros somos conscientes, todos tenemos un tesoro de conocimientos en nuestros hogares, los que tenemos todavía la oportunidad de convivir con nuestros abuelos. Eso sí es Y les verdad. puedo decir una cosa, no todo el mundo se dedica a escucharlos, ni todo el mundo se dedica a prestar atención a esas historias de mucho conocimiento y que pueden ayudarnos a nosotros como seres humanos a crecer. Y Ah, el Papa lo que busca con esto, disculpa Gaby, es que nosotros aprendamos también que de las antiguas eras, de los antiguos conocimientos de nuestros familiares o incluso de personas desconocidas, podemos aprender. Porque todo esto se está dejando un poco atrás por las nuevas eras, por la nueva información y se está perdiendo todo lo que tiene que ver con los valores que nos enseñan nuestros abuelos. exactamente. Además de esto, que quiero agregar un poco a lo que acaba de decir Rafael, que es sobre la época y todo eso, es que, bueno, si nosotros nos enfrascamos en el tema de que son viejos, ya eran otros tiempos, no es lo mismo de ahorita, pero lo que de verdad deberíamos considerar es que los años son experiencias, las vivencias son experiencias. Entonces, todas estas cosas que ellos pueden llegar a contarnos en algún tiempo determinado que nosotros le demos nuestra atención, nos puede servir a nosotros quizás para no tropezarnos, quizás para aprender o quizás para no pasar por lo que ellos pasaron. De hecho, quisiera también citar el inciso 20 del primer capítulo, en la cual también llama a todos esos jóvenes que han perdido el vigor, las ganas de hacer. Gente, hay personas que si tuvieran la edad de nosotros, sin duda harían muchas cosas. Es decir, no podemos perder el tiempo. El padre dice que nos levantemos, que busquemos la actividad, que busquemos el crecimiento, porque no podemos negarle
al tiempo lo que nos da. Es por eso que el padre tiene mucha esperanza en los jóvenes más que todo, porque saben que al momento de alientarlos pueden lograr más de lo que ellos se puedan proponer. Entonces, con ese apoyo y esas ganas, pueden llegar muy lejos. Claro, porque lo que el Santo Padre lo que está buscando es no solamente un crecimiento biológico, sino también filosófico y del mismo tiempo espiritual. Exactamente. Que la gente pueda comprender el crecimiento que el Santo Padre busca. Es decir, cuando Él llama al crecimiento personal de los jóvenes, también llama a lo que sería a los feligreses, a los nuevos feligreses, que son las personas que pronto harán iglesia. Yo quería citar en el capítulo 1, página 7, párrafo 30, que su juventud nos ilumina. Estos aspectos de la vida de Jesús pueden resultar inspiradores para todo joven que crece y se prepara para realizar su misión. Esto implica madurar en las relaciones con el Padre, en la conciencia de ser uno mismo con la familia y del pueblo. Bueno, eso podemos entender sencillo, que es cómo el joven va evolucionando y se va integrando en la sociedad. Como poco a poco va tomando roles fundamentales en el núcleo familiar y al mismo tiempo en la sociedad. Y mientras va creciendo, va entendiendo las perspectivas de los adultos y acogiéndolas como propias. Exactamente, porque ¿quién no ha visto una acción de un padre cuando es joven y muy, muy joven, digamos niños o adolescentes, y no entienden realmente las acciones, por qué sus padres toman esas ideas o por qué toman esas formas de pensar? Y luego cuando uno va creciendo, uno como que va entendiendo el por qué Exacto, esto va chicos. pasando. Entonces, aquí para poner como algunos ejemplos sobre los jóvenes que han podido triunfar, en el Antiguo Testamento encontramos varios ejemplos de jóvenes que a su edad fueron elegidos por Dios para realizar grandes cosas, como por ejemplo José, que era el más joven de la familia, pero Dios lo comunicaba mensajes importantes a través de sus sueños. A pesar de ser joven, José superó a sus hermanos en tareas importantes cuando tenía unos 20 años más o menos. También tenemos a Gedeón, también era joven y sincero. Cuando le dijeron que Dios estaba con él, él lo cuestionó porque estaban pasando por situaciones difíciles. Pero a pesar de esto, Jesús confió en él y lo eligió para salvar a Israel. También tenemos a Salomón, que al suceder a su padre se sintió perdido y pidió sabiduría a Dios. A pesar de su juventud, Salomón se entregó a su misión con audacia. Y estos son ejemplos que nos enseñan que la juventud no es un impedimento para poder ayudar o poder cumplir propósitos que nos propongan otras personas o nosotros mismos. Y bueno, ahora vamos a entrar en el siguiente capítulo, que es el segundo, titulado Jesucristo siempre joven. Jesús, cuando tenía 30 años, se entregó a la cruz. Fue un acto de valentía, fue un acto de perdón para perdonar nuestros pecados. Y todo esto, cuando él tenía una corta edad, se entregó a la cruz. Bueno, para poder desarrollar un poco esta idea tenemos que entender lo siguiente. El Evangelio no nos habla nunca de la niñez de Jesús, pero sí nos narra un poco sobre algunas anécdotas. Lo que quiero que quede muy, muy en claro es que Jesús, tal vez al principio, no estaba al 100% entregado a estas enseñanzas, pero cuando ya tiene una idea, cuando ya tiene un juicio formado por las creencias que fue aprendiendo con el transcurso del tiempo, comenzó a entender su propósito. ¿Qué puedo entender de lo siguiente? Que como cita aquí en el capítulo 2, en el artículo 26, los relatos nos cuentan que Jesús en su adolescencia fue plena, pues. Él regresó a Nazaret con sus padres, él tuvo un tiempo en los templos, él también formó y se formó para que adoptar sus creencias, es decir, esa sabiduría y todo eso vino con un transcurso
de actividades, de emprendimiento, de crecimiento personal, que es a lo que supongo que el Santo Padre nos quiere invitar en este capítulo. Claro, y además esto que como realmente así fue la trayectoria de Jesús, él lo que busca es que aquellos jóvenes que pertenecen a la iglesia o a la religión traten de como que seguir sus pasos. Yo diría que más la iglesia, como lo estabas diciendo. Bueno, sí, pero sabes que la iglesia es las personas. Exactamente. Entonces, bueno, pero pueden existir varias iglesias. Exactamente, pero lo que yo me quiero referir es que, por lo menos, a lo que yo entiendo que quiere invitar al Santo Padre es a que la juventud se integre. Sí, pero más que todo también quiere que todo resulte como que inspirador para ellos Claro. y que crezcan espiritualmente. Y aquí nos adentramos entonces en el capítulo 3, titulado Ustedes son el ahora de Dios. Básicamente todos estos capítulos tienen relación porque todos hablan de lo mismo, los jóvenes y el pueblo. Entonces en este capítulo podemos encontrar que en la página 13, justamente en el párrafo 64 del capítulo 3, que después de recorrer la palabra de Dios no podemos decir solo que los jóvenes son el futuro del mundo, son el presente, lo están enriqueciendo con su aporte. Un joven ya no es un niño, está en un momento de la vida en que comienza a tomar distintas responsabilidades, participando con los adultos en el desarrollo de la familia, de la sociedad, de la iglesia. Pero los tiempos cambian, que era justamente lo que estábamos hablando anteriormente sobre los ancianos y todo eso. Y resuena la pregunta, ¿cómo son los jóvenes hoy? ¿Qué les pasa ahora? Con esto, díganme ustedes qué opinan. Yo opino que ahorita está muy dividido todo esto, lo de los jóvenes, porque hay muchos que creen, muchos que no creen, y este es el problema, que no todos tienen una buena guía que los guíen, valga la redundancia, por el camino de Dios. No muchos tienen a esa persona que les dice, mire, por aquí es el camino. Y ese es el gran problema que hay actualmente, que no muchos pueden ser guiados. Entonces, esto es lo que causa como cierta separación entre los jóvenes, entre los que sí creen y entre los que no creen. Claro, y además esto también quiero aportar que a los que sí creen les aplauden mucho que este seguimiento que están haciendo en relación con la iglesia y los fieles, pues. Pero más que todo no son cantidad los que pueden asistir a la iglesia, pero no practicarla, o sea, no tenerla en cuenta, no enriquecerse espiritualmente. Porque una cosa es que yo asista, que yo quizás conozca de la palabra, pero no que de verdad la practique o que la considere importante. Exactamente. A lo que supongo que él quiere referirse es que a los jóvenes tienen que integrar esa rama religiosa, ese ímpetu y todo eso y encauzarlo también en su vida, porque somos seres biopsicosociales, es decir, también tenemos que enriquecer el alma de alguna manera. Y considero que el Santo Padre lo que busca con esta mención es encaminar a los jóvenes a que sean parte y que hagan parte, porque son cosas completamente distintas de la iglesia, y que de esta manera ellos puedan ser parte de las próximas generaciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque si nadie se integra, ahí va a morir. Pero Claramente también hay que pensar de que hay que formarlos de una manera, como por así decirlo, efectiva, porque no sé si han notado de que hay muchas personas que son creyentes, pero por fuera dicen que son creyentes, pero no lo practican. Bueno, pero eso es muy interesante porque no necesariamente tú tienes que ser una persona practicante para ser parte. Es decir, tú puedes aceptar a Dios dentro de ti, pero estar disconforme con la comunidad. Es decir, si tú no estás conforme con la forma de pensar de tu comunidad o de tu iglesia, ¿cómo vas a poder atender a tus hermanos y a tus semejantes? bueno, pero Eso aquí es- ya va. Yo aquí voy a retomar un poco la pregunta y me disculpa, de que cómo son los jóvenes ahora. Porque si nosotros nos ponemos a hacer comparaciones, lógicamente en la época de nuestros abuelos, por decirlo así, ellos asistían mucho a la iglesia, No eran... cuestionaban. Exacto, y no desconfiaban.
no desconfiaban, no tenían como que como esa maldad se podría llamar. No, llamémoslo rebeldía. Pero entonces ya todos los tiempos cambiaron. Son muy pocos los jóvenes, de verdad, muy pocos los jóvenes que vemos en iglesias Claro. o en templos. Son muy pocos. Pero ten en cuenta una cosa, que no todos los jóvenes que van a los templos van porque quieren. Y no todos los Sí, que van... muchos son obligados. Exactamente. Es decir, hay familias que tienen tradiciones religiosas muy arraigadas en su familia y bueno, eso encamina a los jóvenes a seguir cierto patrón de conducta. Pero no necesariamente es porque ellos quieran, es porque ya es parte de su familia y bueno, ya es una Exactamente. tradición. Exactamente. Es una tradición, entonces bueno, está bien, es como decir, vamos a asistir todos los domingos a misa, ya es una tradición que se viene desde hace mucho tiempo, entonces vamos a seguirla. Pero no es algo que a mí me nazca, que yo quiera decir como que no voy a seguir la tradición de mi familia, sino que lo voy a hacer porque yo quiera. Ok, a eso es a lo que nosotros debemos entender. ¿Qué es lo que quiere llamar el Santo Padre? A que voluntariamente nazca la necesidad dentro de la juventud de ser parte de la iglesia. Continuamos con el capítulo número 4. Titulado El gran anuncio para todos los jóvenes. Para comenzar el capítulo 4, que se llama El gran anuncio para todos los jóvenes, tenemos que hablar obviamente de algo muy importante. Un mensaje que el Santo Padre nos deja en este documento y dice así. ¿Cuál? Específicamente en la página número 25, en el párrafo número 115. Y dice lo siguiente: Él realmente considera que eres valioso y no eres insignificante, le importas y por eso tus obras son sus obras. Por eso nosotros debemos entender que cuando Dios actúa para nosotros, nosotros debemos actuar por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender, sinceramente, que cuando las cosas nos pasan, es porque debían de pasarnos. Si nosotros nacimos en una casa donde no hay problemas, ¿qué es lo que nosotros debemos brindarle a la gente? Pues paz, brindarle a la gente lo mejor de nuestra persona, porque es lo menos que podemos hacer. Dios lo único que nos pide es que seamos con nuestro prójimo como Él es con nosotros. Entender el amor de Dios es entender significativamente el amor propio. Además de esto que, como lo dice también en una de las citas, que Dios nos ama y que Él se nos manifiesta de muchas maneras. Quizás con un perrito pidiendo comida, una persona necesitando ayuda, cosas tan insignificantes que quizás no nos damos cuenta, pero obviamente es Dios manifestándose a través de esa persona para ver hasta dónde llega nuestro amor. Entonces, quizás si nosotros somos afectuosos en el sentido de sentimentalmente con nuestra pareja, porque hay personas hasta que se tatúan el nombre de su pareja por amor, por estar enamoradas, entonces se marcan su piel. Entonces, ¿por qué no amar de la misma manera a Dios? Claro, lo que yo considero es que Dios lo que hace es invitarnos a nosotros a dar lo mejor, a todos en general. Lo que hace es que nosotros como seres humanos busquemos crecer y ayudar a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque entender y hacer clic con esa persona, con las problemáticas, sin importar quién sea, su raza, su sexo, no es importante, porque lo que realmente importa es que ese ser humano es igual que yo. Y bueno, como una última cita tenemos en el cuarto capítulo, en la página 25 y el párrafo 118. Y dice así: el que amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí esta cita nos dice que Él los amó hasta el final y nosotros también tenemos que amar a nuestro prójimo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias una vez más con FHC and Friends. Es un gusto servirles y bueno, también hojear un poco acerca de las palabras de Dios o quizás sobre los documentos que nos escribe el Papa Francisco a su pueblo. Tenemos que entender en serio que esto es fundamental. Y bueno, espero verlos en una próxima. Me despido. Ya, Rafa, dinos algo.
Nos despedimos en el último capítulo y recuerda suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Hasta la próxima.